Hola, buenas tardes, bien. Bueno, primero que nada, me gustaría así que nos cuente muy brevemente cómo aparece en su horizonte de investigadora el estudio de estas situaciones, ¿no? Con jóvenes, con el delito, con la reincidencia y de los muchos trabajos que se han hecho en torno a este tema, ¿no? Bien, bueno, en mi caso, desde mi doctorado, que lo hice en la Universidad de Barcelona, en España, a principios de los 2000, he estudiado los factores de riesgo del delito y especialmente de los delitos violentos, que son los que más nos hemos focalizado. Y en las carreras criminales que les llamamos, es decir, a lo largo de la vida, en el periodo donde más se cometen delitos, donde hay un incremento de estas conductas, es en la adolescencia. Y por eso los estudios criminológicos principalmente consideran que los adolescentes son una población de especial interés para estudiar cómo se inicia en la conducta delictiva y cómo se mantiene. Así que así llego al estudio de esta población. ¿Y ahí con qué se encuentra usted, situando un poco la investigación en nuestro contexto? Tal vez lo primero a destacar es que cuando hacemos los estudios en Argentina nos encontramos con un panorama similar a la de otros países occidentales, ¿no?, que han estudiado con el mismo método científico esta conducta. Es decir, los factores de riesgo del delito, o sea, características individuales y contextuales y sociales que incrementan la probabilidad de la conducta delictiva, son similares entre los países. Aunque parezca algo contraintuitivo, esto es así. Quiero decir que, por ejemplo, factores de riesgo muy preponderantes como vincularse con otros pares que realizan conductas antisociales o tener bajos niveles de autocontrol, esto es, altos niveles de impulsividad, el consumo de sustancias, el abandono escolar, son factores que incrementan el riesgo tanto en los adolescentes de Argentina como de otros países, incluso en países de altos ingresos. Entonces, mirar cómo lo han hecho otros países para reducir la reincidencia de los adolescentes puede servir con todos los cuidados, ¿no?, en la adaptación de esas políticas públicas, pero puede servir a nosotros. Hablemos de esas políticas públicas, algo que por estos tiempos empieza a ser casi un pecado de alguna manera, ¿no?, porque se las niega y se niega sobre todo su eficacia. En estos estudios que se han realizado y esta posibilidad de comparar, bueno, ¿qué apareció como con resultados positivos en otros lugares y que nos podría servir a nosotros? Pues hay muchas intervenciones que funcionan y hay otras que no funcionan. Entre las que funcionan están aquellas en las que tenemos que ver un poco a largo plazo. Ejemplo, el cuidado muy temprano de los niños, el invertir en lograr cuidados saludables del bebé cuando nace, su alimentación, su nutrición, el desarrollo cerebral que se dé en contextos seguros y saludables, eso es fundamental. Hay estudios especialmente del área o de la disciplina de la economía, donde estudian cuánto se ahorra un país en intervenciones, por ejemplo, judiciales, policiales, judiciales y correccionales, por cada dólar invertido en el cuidado muy temprano de la población, como este que decía. Entonces, asegurar bienestar social, aunque es cierto que hoy esto suena mal, suena a desperdicio, ¿no?, a despilfarro del Estado, pero la evidencia es lo que muestra. Invertir en cuidados muy tempranos, especialmente en las poblaciones más vulnerables. Asegurar alimentos, dietas equilibradas, cuidados, escuelas seguras, jornadas escolares estructuradas. Son todas, medidas, estrategias preventivas antes de que el delito suceda. Una vez que ha sucedido, esto ya es al principio de la adolescencia, 11, 12, 13 años, que es cuando comienzan a incrementarse conductas, generalmente son menos graves, pero pueden ir agravándose desde, pueden comenzar siendo hurtos, robos, hasta delitos muy graves como los homicidios.
Cuando eso ha ocurrido, que es cuando el adolescente entra en los sistemas de control formal, como primero es detectado por la policía, después entra en procesos judiciales y puede terminar en servicios de restricción de libertad y estas cuestiones. Así lo importante es, primero que nada, evaluar bien a este adolescente. ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus factores de riesgo, ¿no?, que lo llevaron a esa situación? ¿Y qué servicios puede proveer ahora el Estado para minimizar el impacto de esto? Generalmente, ¿qué nos encontramos? Alta prevalencia de consumo de sustancias. O sea, estos jóvenes han estado expuestos en torno, incluso a mercados ilegales de drogas desde chicos. Tal vez se les encargaba narcomenudeo a los 11, 12 años, o sea, vender droga en sus barrios o en las escuelas de sus barrios. Encontramos también que han tenido muy poca accesibilidad a servicios de atención de salud mental. Es decir, no solo tenemos que ver que hay una psicopatología incrementada, o sea, problemas de salud mental en los jóvenes, en los adolescentes de hoy, sino que especialmente afectan a esta población, porque no tienen acceso al psicólogo, al trabajador social, o incluso a medicación que puede ser necesaria. En fin, o pueden tampoco tener o escuelas que logren contenerlos por sus mismos problemas de conducta, o sea, docentes que están sobrepasadas, claro, que no, en fin. Doctora, pensaba todo esto que usted plantea, la complejidad que tiene esta temática, por lo que va describiendo también es algo que aprendimos, que el sistema penal selecciona a un sector específico de la población, por lo general pibes pobres, digamos, ¿no? Para estos dispositivos. ¿Apareció esta complejidad en la discusión que terminó convirtiendo en realidad la baja de la edad de punibilidad? ¿Aparece esta complejidad para encarar una reforma tan compleja? La verdad no lo tengo claro, no es presenciado el debate completo. Lo que sí sabemos, y los datos muestran, que sí hay lo que llamamos un sesgo en las detenciones policiales en primer lugar, y después en cómo se resuelven los procesos judiciales. Es más probable que chicos de contextos altamente vulnerables terminen privados de la libertad, que chicos que no son de estos barrios o estos contextos y que pueden obtener atención a sus necesidades en ambientes privados, digamos. Entonces el sesgo está, en la medida que la solución al delito se plantea en la baja de edad de imputabilidad, dudo que se haya considerado demasiado las estrategias de prevención primaria o secundaria, ¿no? Es decir, antes de que el delito ocurra. La baja de edad de imputabilidad puede servir para ordenar algunas fallas del sistema judicial que no estaban, pero a los fines de reducir el delito no es lo que la evidencia científica ha mostrado como más eficaz. Claro. Sino lo anterior, ¿no? Políticas a largo plazo, etcétera. Doctora, en un trabajo usted desarrolla una idea que me gustaría que la pueda compartir con nosotros y ayudarnos a entenderla bien. Usted dice que el cerebro de un adolescente no tiene el mismo funcionamiento que el de una persona adulta, sobre todo en el proceso de toma de decisiones y el tema de los impulsos. Cuéntenos un poco eso, porque aparentemente aquí lo que hace esta ley es hacer una especie de tabula rasa, no importa si uno tiene 14 o 70 a la hora de un hecho concreto. Sí, es un error pensar que un adolescente va a comprender el sistema judicial igual que un adulto. Eso no es así. ¿Qué ocurre? Hay estructuras, yo no soy neurocientífica, pero sí tenemos que leer esa evidencia de las neurociencias para entender la conducta. Yo soy estudiosa de la conducta delictiva. Entonces, uno de los aspectos claves es que no están desarrollados a los 14, 15, 16 años estructuras cerebrales claves en valorar las consecuencias de la conducta. Es decir,
los niveles de impulsividad son altos porque no tienen los frenos inhibitorios totalmente desarrollados. Y no podemos hablar de única causa. Bueno, no pasa eso, entonces, ¿por qué no delinquen todos? Y justamente porque eso lo tenemos, si en alguien está presente ese factor de riesgo, es decir, altos niveles de impulsividad por muy bajo desarrollo de las estructuras cerebrales encargadas de inhibir conductas indeseadas, eso también se da por otro tipo de déficit. Por ejemplo, no tuvo los cuidados o la alimentación adecuada en la primera infancia, no tuvo esa educación que todos proveemos a nuestros hijos, no todos, quienes tenemos la oportunidad de hacerlo, para regular su conducta, que después la escuela también viene a ayudar en eso, ¿no? En enseñarle que en aquello que sabe que está mal no debe hacerlo. Bueno, esa educación que se da con el tiempo a través del modelaje, de los refuerzos, de las conductas buenas, y bueno, cuando alguien no tuvo todo eso, y eso se combina con un cerebro inmaduro, como es el que tenemos a esa edad, el resultado pueden ser esas conductas altamente violentas que vemos. Que vemos en los noticieros, en los delitos graves. ¿Sí? Doctora, pensaba un poco también, volviendo a la discusión que se dio por la modificación del régimen penal juvenil, que si bien en algún momento quienes desde el oficialismo lo defendían, decían, bueno, no es solamente la baja de la edad, acá estamos hablando de la modificación de un régimen y una serie de cuestiones, pero en ese marco una y otra vez volvían a la situación de consumo, decían, bueno, de la cantidad de adolescentes, de niños y adolescentes que ingresan rápidamente al consumo, que a partir de ingresar al consumo después son, entre comillas, reclutados para las organizaciones narcocriminales como la plantean y demás, y hay como una cosa de confundir o banalizar la situación del consumo, de lo que eso implica también a la hora de pensar en un sujeto que delinque en todo caso. ¿Cómo se discute eso? ¿Es una persona que consume? ¿Es un atenuante eso? ¿Habría que pensarlo desde ese lugar? A ver, en términos jurídicos, los que somos científicos de la conducta no tenemos más que asesorar si nos preguntan, pero no voy a opinar sobre las cuestiones jurídicas. Sí, decir el consumo de sustancias es uno de los factores de riesgo clave, no el único, pero uno muy importante, que es muy prevalente, que no tiene que ver solo con ellos, con los adolescentes, tiene que ver con entornos altamente criminógenos en los que viven. Muchos adolescentes no están expuestos a estos entornos, pero muchos otros sí, y cuando son captados por la policía, por la justicia, lo que vemos es que aproximadamente el 50% tiene problemáticas asociadas con el consumo. Y la solución es atenderlos antes, o sea, nuevamente, proveer ambientes seguros para el desarrollo de estas personas que todavía se encuentran en desarrollo. Entonces es combatir el delito, pero el delito de adultos, ¿no? Que de quienes instauran los mercados de drogas en los barrios vulnerables, donde es más fácil captar chicos porque tienen principalmente actividades de ocio no estructuradas, porque están en la calle, ¿no? No es que van al club de rugby, al club de fútbol, o muchos sí, pero son menos las oportunidades de desarrollo saludable en ellos. Entonces, las drogas están allí y primero habría que trabajar fuertemente en quitar ese elemento de las sociedades, y una vez que el chico ya está en el sistema, pues atender eso antes de que salga, porque claro que incrementará su riesgo. Sí, vuelvo al tema que le planteaba al inicio, doctora. Claro está que, como usted lo ha venido diciendo,
la delincuencia juvenil no es un problema de Argentina solamente, ni siquiera es tan grave como en otros países el problema de No sé Argentina. si es el problema. Claro, además. eso. Pero más allá de eso, digo, aquí se nos ocurre que esta negativa a aceptar la importancia de las políticas públicas es un factor de riesgo per se, ¿o no? Claro, y sí, a ver, si comparamos Argentina con Latinoamérica, diríamos que no tiene una problemática delictiva muy significativa, comparada con el promedio latinoamericano, ¿no? Sí. Pero si comparamos Argentina con España, vamos a ver que sus cifras delictivas son muchísimo más altas. ¿Y cuál es la diferencia entre España y Argentina? Tiene que ver con las políticas públicas. Eso no quiero decir que en España no hay delincuencia juvenil, no quiero decir eso. Hay menos porque hay más, hay políticas públicas más estables, más consistentes, evaluadas, que es algo que no hacemos, ¿no? Muchas veces se invierte en alguna política pública y después no se ve si eso funcionó o no. Claro. Cuando, por ejemplo, sabíamos que la Ley de Educación Sexual Integral fue evaluada en su eficacia para algunos resultados, ¿no? Se encontró que, por ejemplo, los chicos y chicas denunciaban más abusos sexuales que sufrían y que antes no los denunciaban porque no los podían identificar. Gracias a la ley se supo, y porque hubo investigadores que lo estudiaron, se supo que sirvió para eso. Pero esta no es la práctica habitual. A veces se implementa o se invierte en algún programa, en alguna política y después no se contrasta su eficacia. Los países que van haciendo eso, que van viendo si las inversiones que hacen funcionan o no para el objetivo, son los que tienen la oportunidad de ir mejorando sus políticas públicas. Y mencioné España como un ejemplo que conozco, y sí, progresivamente ha ido siendo más eficaz en la reducción de la reincidencia del delito, pero porque lo ha basado en la evidencia científica desde hace muchísimos años, en gran parte, ¿no? En cambio aquí vamos como atrás, ¿no? Sí. Un poco más atrás. Pensaba un poco, doctora, en lo que usted planteaba también, esto del sesgo, ¿no? Porque algunos te dicen, quienes están trabajando con acompañando a personas con consumos problemáticos, sobre todo a familias tal vez, que en algún momento una persona que consume porque necesita seguir consumiendo, tal vez esté atrapado en un circuito delictivo, digamos. Pero ahí va a aparecer el sesgo de o lo consideramos como una persona con un padecimiento de salud mental o lo consideramos como un delincuente. Claro. Y se abren dos paradigmas para ¿Por dónde empezamos? Y hay que cuestiones mirar ahí, ¿no? Sí, a ver, nosotros en mi grupo es que justamente una de nuestras becarias de CONICET está estudiando eso, ¿no? La coocurrencia de consumo de sustancias y conducta delictiva. Y estamos contrastando algunas teorías, algunas que plantean, bueno, si una es causa de la otra o cuestiones así. Lo que tenemos claro es que el consumo de sustancias es un problema de salud. Una problemática de salud. Quien consume sustancias está haciendo está teniendo un problema que debe ser atendido por los servicios sociosanitarios. ¿Sí? Para nosotros en nuestro grupo es así. Ahora, cuando realiza una conducta delictiva y la justicia interviene, en el mejor de los casos la justicia entiende que se deben proveer servicios de salud además de la intervención judicial. Pero no podemos perder de vista que es un problema de salud. Primero que nada. Súper necesario esa Totalmente. Intersección, ¿no? Doctora. Y si me permite, otra que estuvieran investigadores que trabajan exclusivamente en el consumo de sustancias recordarían que en la adolescencia todo consumo de sustancias es problemático. No hay un consumo normal. Claro. Esto en términos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Todos sabemos que el adolescente experimenta, prueba,
pero tenemos que estar muy atentos y no normalizar algo que sabemos que a nivel nuevamente de su neurodesarrollo no es sano. Claro, claro. Doctora, le agradecemos enormemente la amabilidad que ha tenido de atendernos. Nos quedamos con ganas de seguir preguntando, pero su tiempo es valioso, así que probablemente la convoquemos en otro momento para seguir charlando sobre estas cosas, ¿no? Como le decía en la comunicación previa, más allá de que la ley es un hecho, el problema está ahí y va a seguir estando ahí. Uh-huh. Sí. Muchas gracias a ustedes y a disposición. Muchas gracias. Bien. Charlábamos entonces con la investigadora, docente Karin Arbach. Ella se desempeña en la Universidad Nacional de Córdoba, es investigadora de CONICET, autora, como decíamos, de una cantidad importante de trabajos en torno a este tema y forma gente, equipos de investigación en torno a esta cuestión. Me parecía valioso su aporte para analizar esto, ¿no? Que ya es un hecho. Sí, además está bueno el texto, y porque esto ya te encuadra. Ella decía, bueno, los consumos problemáticos tienen que estar abordados desde una perspectiva de salud mental, una perspectiva, además,